Buenos días y buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una introducción al estudio del sistema nervioso autónomo. Como objetivos de la clase vamos a definir al sistema nervioso autónomo, sus funciones y componentes. Vamos a conocer la división funcional del sistema nervioso autónomo en sus conexiones y vamos a integrar mediante ejemplos la información de este video. En cuanto a la clasificación del sistema nervioso, ustedes saben que se divide en una clasificación anatómica, dependiendo de la ubicación de los órganos, y esto es un sistema nervioso central y periférico, y una clasificación funcional, dependiendo de la función que se cumpla en cada uno de esos órganos. Entonces vamos a encontrar un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. La función del sistema nervioso somático es proporcionar inervación a las estructuras que relacionan el cuerpo con el medio externo, y esto puede ser consciente o inconsciente. Es decir, que va a inervar lo que son los músculos, la piel, órganos de los sentidos, sensaciones como lo que es dolor o propiocepción. En cambio, el sistema nervioso autónomo va a ser aquel que proporcione inervación a estructuras involuntarias, como son las vísceras, los vasos y las glándulas. Y esto va a ser para que se genere un equilibrio interno dentro del organismo, es decir, que se genere la homeostasis. Por lo tanto, este sistema nervioso autónomo va a inervar órganos que ustedes vieron en el primer parcial, que formaban diferentes aparatos, como eran, por ejemplo, el respiratorio, el tubo digestivo, glándulas anexas al tubo digestivo, el aparato urinario, etc. En cuanto a las vías, ustedes saben que una vía es un encadenamiento de neuronas que va a cumplir una función, y tanto el sistema nervioso somático como el autónomo va a tener particularidades que les van a ser comunes. Por ejemplo, que todavía va a partir de un estímulo que va a ser sensado por un receptor. Este receptor va a estar inervado por una neurona aferente que va a ser la encargada de llevar la información hacia el centro integrador, que la vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en donde se va a procesar la información y se va a emitir una respuesta que va a ser transportada por la neurona eferente hacia un órgano que va a ser el efector en donde se va a emitir esa respuesta, que puede ser una contracción muscular, una secreción glandular o, por ejemplo, una contracción de un vaso. A modo de esquema, va a haber ciertas diferencias entre lo que son las vías autónomas y somáticas. Un ejemplo sería, dentro del sistema nervioso somático, que se produzca un estímulo, por ejemplo, pinchar un dedo. Esa información va a ser llevada hasta el centro integrador por una neurona aferente, en donde en el centro integrador se va a realizar la integración y procesamiento de esa información, y se va a emitir una respuesta que se va a distribuir por una neurona eferente que va a inervar un órgano efector, que en este caso es un músculo, para realizar la retirada del dedo. Siempre hay que tener en cuenta que la información va a ascender hacia centros superiores, si se puede ser consciente o no, y a su vez estos mismos centros superiores van a ser los que controlen la respuesta. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, la vía va a partir, por ejemplo, de la ingestión de un alimento. Ese estímulo también va a ser, esa información va a ser llevada a través de una neurona aferente hacia un centro integrador, pero la diferencia principal va a ser en la porción eferente, porque en el caso del sistema nervioso autónomo, la eferencia va a estar dada por dos neuronas. Hay que destacar que estas primeras neuronas, los cuerpos de estas neuronas eferentes, siempre se van a encontrar en el sistema nervioso central. Pero en el caso del sistema nervioso autónomo, esta neurona se va a llamar preganglionar, y es una primer neurona. Esta fibra que va a partir de ese soma en el sistema nervioso central, va a tener que contactarse con una segunda neurona que va a estar en un ganglio, porque se va a encontrar en el sistema nervioso periférico. Esa neurona se la va a denominar posganglionar, y va a ser la encargada de inervar los órganos efectores del sistema nervioso autónomo, que van a ser los músculos lisos de las vísceras, las glándulas y los vasos.
En cuanto a la división funcional del sistema nervioso autónomo, dependiendo de la función que esté realizando el organismo, vamos a encontrar que se va a encontrar más activo un sistema nervioso simpático o un sistema nervioso parasimpático. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que todas las vísceras están inervados al mismo tiempo por los dos sistemas. Y lo que pasa es que dependiendo de la función que esté realizando el organismo, va a estar más activo uno de los sistemas que el otro. Siempre hay una regulación entre los dos, pero dependiendo de la función del cuerpo, es cuál de los dos se encuentra más activo. El sistema simpático va a ser el que se encargue de permitir al cuerpo la movilización de depósitos de energía, porque más que nada actúa cuando el cuerpo está en aumento de actividad. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, estoy por entrar a un examen, el sistema nervioso simpático es el que tiene que estar más activo. Si yo estoy por salir a correr, tiene que estar activo el sistema nervioso simpático justamente para preparar al cuerpo para esta movilización de energía en esta situación de aumento de actividad. Entonces va a cumplir funciones como por ejemplo aumentar la dilatación de la pupila, es decir, midriasis, aumentar la perfusión de órganos del sistema nervioso, del corazón y de los músculos, pensando por ahí en esto de salir a correr. Va a generar una broncodilatación del aparato respiratorio, aumentar las propiedades del corazón, va a aumentar lo que es la contracción esfinteriana, pero disminuir la función intestinal, va a generar una piloerección y vasoconstricción de vasos de la piel e intestinos, y va a generar liberación y control de hormonas. Cuando hablamos de la descripción, es decir, dónde vamos a ubicar a la neurona preganglionar y postganglionar, el sistema nervioso simpático, la neurona, el soma de la neurona preganglionar, se va a encontrar a nivel de médula. Por eso va a conformar un sistema toracolumbar. Y los segmentos donde se va a encontrar va a ser en las columnas grises laterales de la médula, entre los segmentos de 1 a L3. En cambio, el soma de la neurona postganglionar, como ya dijimos, se va a ubicar en ganglios, pero en el caso del sistema nervioso simpático, estos ganglios van a formar la cadena simpática y van a ser ganglios paravertebrales, o van a ser ganglios prevertebrales y va a componer grupos de ganglios como son los ganglios semilunares, aórtico-renales, mesentéricos, etc. En esta imagen, a la izquierda van a ver que se señala la cadena simpática y a la derecha el acúmulo de ganglios como son los ganglios del plexo solar. Bien, en la siguiente imagen vamos a ver, primero vamos a denominar las estructuras que se van a ver en esta imagen porque nos van a servir para explicar lo que continúa en cuanto a los temas. Hay que tener en cuenta que en esta imagen se ve un segmento medular con sus dos raíces, posteriores y anteriores, que van a formar un nervio raquídeo. A su vez, en azul van a ver el soma, en este caso de la neurona preganglionar, y la fibra, también en azul, de la neurona preganglionar. Por otro lado, en rosa o violeta, van a ver el soma de la neurona postganglionar con la fibra, y dependiendo dónde se encuentre esta neurona postganglionar, puede ser en un ganglio de la cadena simpática o puede ser en un ganglio prevertebral, como muestran los nombres ahí. Y por otro lado, va a existir conexión entre el nervio raquídeo y la cadena simpática, y esto puede ser a través de un ramo comunicante gris o a través de un ramo comunicante blanco. Hay que tener en cuenta que el ramo comunicante blanco siempre va a contener fibras preganglionares. En cambio, el ramo comunicante gris, solo postganglionares. En cuanto a las conexiones, vamos a ver qué sucede
con las fibras preganglionares y posganglionares. Una opción de la fibra preganglionar es que conecte el nervio raquídeo con un ganglio de la cadena simpática y que directamente realice una sinapsis con el soma de la postganglionar en el mismo nivel. Es decir, si este nervio es T4, el ganglio T4 se realiza una sinapsis y hace la sinapsis al mismo nivel. Otra opción es que la fibra tenga que subir o descender, como muestran las flechas, dentro de la cadena simpática para buscar ganglios y postganglionares en otro nivel. Y otra opción es no hacer sinapsis en la cadena simpática, sino que formar un nervio y hacer la sinapsis en un ganglio prevertebral. En cambio, las fibras postganglionares van a tener diferentes caminos. Una opción es el soma encontrarlo en el ganglio, ya lo dijimos. Pero su fibra volver al nervio espinal y de esa forma, o nervio raquídeo, y de esa forma llegar a niveles más lejanos de la piel, glándulas sudoríparas y vasos y músculos piloerectores. Otra opción es que formen, como muestra acá la imagen, formen un nervio periférico hasta alcanzar la víscera. Y otra opción es inervar vasos que se encuentran cercano a la cadena simpática y de esa forma alcanzar el órgano blanco en donde debe realizar su inervación. Ya considerando la función del sistema parasimpático, vamos a ver que este sistema parasimpático, su función principal va a ser realizar actividades de tipo anabólicas, es decir, buscar, conservar y restablecer esa energía que se consumió cuando el sistema simpático estaba mucho más activo. Es decir, que va a realizar funciones totalmente contrarias. Va a producir la miosis, va a estimular al músculo liso de las paredes en las paredes de las vísceras e inhibir los esfínteres, va a disminuir las funciones del corazón, va a realizar broncoconstricción y estimular la secreción de glándulas y vísceras y enzimas digestivas. Es decir, siempre va a buscar aumentar la energía que se perdió. Pero algo muy importante es que el sistema nervioso parasimpático, no va a inervar los vasos, las glándulas sudoríparas ni los músculos piloerectores. Estos órganos solo están inervados por el simpático. En cuanto a la descripción y la ubicación de las neuronas preganglionares, es decir, los somas, en el sistema parasimpático se va a conformar por un sistema cráneo-sacro. Es decir, que los somas los voy a encontrar a nivel del tronco del encéfalo, en el cráneo, formando parte de núcleos autónomos de pares craneales que ustedes ya estudiaron. Los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Y va a ser sacro porque justamente vamos a encontrar somas de esta neurona a nivel de la médula en los segmentos sacros 2, 3 y 4. Y los somas de la neurona postganglionar, ya dijimos que se van a encontrar en ganglios, pero en este caso, dependiendo con qué nervio contacten que traiga la fibra preganglionar, van a encontrarse ganglios con nombre específico, como son el ganglio ciliar, pterigopalatino, submaxilar y óptico, y otros que no tienen un nombre tan específico, pero que van a contactar con la fibra preganglionar que venía en el nervio vago y de los nervios sacros, y van a ser ganglios terminales ubicados en las paredes de las vísceras.
El sistema craneal, en el caso de los pares craneales, dijimos que la neurona preganglionar, el soma, le íbamos a encontrar en núcleos autónomos de los pares craneales. En el caso del par 3, el núcleo autónomo va a ser el parasimpático o de Edinger-Westphal. En el caso del nervio facial o par 7, lo vamos a encontrar al soma de la preganglionar en los núcleos salival superior y lagrimal. En el caso del nervio glosofaringio, el núcleo que contiene neuronas preganglionares va a ser el salival inferior, y en el caso del nervio vago, el núcleo va a ser el núcleo dorsal del vago. En la siguiente imagen ustedes pueden ver cómo se ubica la preganglionar a nivel sacro y cómo va a salir formando la raíz anterior de los nervios raquídeos, y de esa forma va a llegar a las diferentes vísceras en donde va a encontrar su neurona preganglionar. A este nervio se lo llama nervio esplácnico pélvico. Y por otra parte, en esta imagen vamos a ver cómo se conforma cada uno de los nervios y de qué manera llega a contactar con la neurona postganglionar. Ya dijimos que la neurona preganglionar formaba el nervio oculomotor hasta alcanzar a la neurona postganglionar que se encuentra en el ganglio ciliar. En el caso del par 7 y el par 9, o facial y glosofaringio, las neuronas preganglionares van a llegar a los ganglios pterigopalatino y submaxilar en el caso del par 7, que se van a encontrar cercano a las vísceras, que en este caso son las glándulas salivales, y por otro lado, el glosofaringio va a encontrarse la postganglionar en el ganglio óptico. Y de esa forma salen las fibras postganglionares para inervar a las vísceras, que en este caso son las glándulas salivales. En el caso del nervio vago, las fibras preganglionares se van a distribuir por lo que es cuello, tórax y abdomen para ir llegando a las diferentes vísceras, en donde estos ganglios se van a encontrar cercano a las paredes de cada una de las vísceras, y de esa forma llega a inervar este nervio a cada una de esas vísceras en su división parasimpática. Y por último, en el caso del nivel sacro, fíjense que en esta imagen se ve la preganglionar, como sale formando nervios, los esplácnico-pélvicos, encuentra en el ganglio terminal a la postganglionar, y de esa forma llega a las paredes de las vísceras, principalmente de pelvis. Siempre hay que tener en cuenta que las fibras simpáticas y parasimpáticas inervan simultáneamente a las diferentes vísceras, y era un poco lo que dijimos al principio, que dependiendo de la acción que está realizando el cuerpo, cuál de los dos está más activo. Veamos algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, la inervación de los músculos intrínsecos. Fíjense que el sistema nervioso simpático, estos músculos van a estar inervados por los dos sistemas, tanto simpático como parasimpático. La neurona preganglionar la voy a encontrar a nivel de la médula, a nivel del segmento T1. La fibra de esta neurona va a salir, va a conformar parte de la cadena simpática, pero a nivel de T1 va a tener que ascender hasta el ganglio cervical superior, en donde va a encontrar a su neurona postganglionar, y gracias a las fibras postganglionares que se distribuyen con los vasos carotídeos, de esa forma, principalmente la carótida interna, de esa forma va a alcanzar a los órganos, que en este caso son los músculos intrínsecos del ojo. Por otro lado, el parasimpático, la neurona preganglionar la vamos a encontrar en el núcleo parasimpático del tercer par. Esa fibra preganglionar va a salir formando
el nervio motor ocular común u oculomotor, dependiendo de la bibliografía, y va a encontrar a la neurona postganglionar en el ganglio ciliar cercano al músculo intrínseco del ojo. Entonces, de esta manera, estos músculos reciben información simpática y parasimpática. En el caso de lo que es cuello, tórax, abdomen y pelvis, lo que se va a formar, tanto con fibras simpáticas como parasimpáticas, van a ser plexos autónomos. Estos plexos ustedes ya los fueron viendo en el primer parcial. Pero sepan que son agregados de nervios y ganglios que van a estar formados por fibras simpáticas y parasimpáticas y que justamente van a emitir derivaciones hacia diferentes vísceras que acompañan la mayoría de los grandes vasos para justamente alcanzar esos órganos blancos. Entonces va a haber ejemplos como lo que son los plexos cardíacos o los plexos pulmonares, que fíjense cómo muestra la imagen, esto sería la cadena simpática, y cómo diferentes fibras, preganglionares en este caso, y postganglionares, van a ir alcanzando su división simpática a los diferentes órganos, y del lado de la derecha van a ver, por ejemplo, el núcleo del vago, cómo forma el nervio vago, y de esa forma llega a la división parasimpática. En el caso del abdomen del abdomen y pelvis, vamos a encontrar los plexos solares, el plexo mesentérico inferior y el plexo hipogástrico, que condice lo que es el color del nombre con la imagen, como para que se recuerden la ubicación, pero justamente van a ser plexos autónomos con información simpática y parasimpática. Entonces, a modo de resumen, recuerden que todo el sistema nervioso, su función principal va a ser inervar a todas las vísceras y que dependiendo de la función que esté realizando el cuerpo, cuál va a ser, cuál de las dos divisiones funcionales del sistema nervioso autónomo va a ser el que esté más activo. Y siempre recuerden que es importante estudiar las conexiones para entender la función. Más allá de que esto es un video, el fin de este video es introducirlos, por lo tanto van a tener que realizar un estudio de este tema, porque es algo complejo. Entonces, solo con este video recuerden que es poco, ¿sí? Entonces tienen que estudiarlo y utilizar las clases para sacarse las dudas. Muchas gracias.